Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre y hoy analizaremos del problema de la violencia como problema de salud y los países exportadores de violencia. Cómo Colombia y México, que hoy están en elecciones, se convirtieron en países exportadores de violencia. Y no solamente exportadores de violencia, exportadores de cocaína, que es otro problema de salud que tenemos que hablar. Comenzaremos hablando sobre el problema de la violencia y los países exportadores de violencia. Esperamos que en México López Obrador sea la respuesta más contundente y rotunda a la vanidad de Donald Trump, a su muro y a las deportaciones de latinoamericanos. Pero no esperamos que en Colombia Petro, que es la opción más conciliadora, sea la que triunfe, sino que por el contrario, el candidato de Uribe es el que va a triunfar probablemente. Y nosotros los ecuatorianos vamos a seguir sufriendo la exportación de gente violenta de Colombia. Porque Colombia no solamente que nos utiliza como corredor para sacar su droga, la cocaína, sino que nos exporta sicarios, nos exporta gota a gota, nos exporta novelas de las narconovelas. Y todas ellas van creando dentro del espíritu de Ecuador un sentimiento del que ya emergen sus primeros productos. Uno de esos primeros productos es el huicho, el guerrillero que ahora está librando la guerra contra el ejército colombiano y el ejército ecuatoriano en la frontera. Y es un narcotraficante. Este es el producto de una sociedad como es la sociedad colombiana que desde la independencia a la cabeza de Santander, un hombre traidor a Bolívar, la traición, el crimen a por la espalda, la venganza, la lucha de familias, la lucha de clases, de castas, de apellidos, la lucha de nombres, la lucha de todo eso se ha convertido en el pan nuestro de todos los días y ha convertido a Colombia en el mayor reguero de sangre de Sudamérica. Colombia sigue siendo el país más rico del continente sudamericano porque tiene salida al Pacífico, tiene salida al Atlántico, tiene dos valles impresionantemente fértiles y enormes con dos ríos, el Cauca y el Magdalena, tiene el valle del Orinoco, tiene el valle del Amazonas, tiene las salidas al Pacífico, todo lo que son los manglares, toda esa riqueza monstruosa, enorme, se ha convertido en el botín desde la época de la independencia, primero de los británicos, después de los norteamericanos que tienen ahora 12 bases militares en ese país. Y luego, en el botín de una casta de gente de Colombia que ha elegido presidentes de los cuales, con excepción de Samper, los demás nos dejan pensando que qué diablos es lo que la gente estudia en las universidades colombianas y qué diablos es lo que la gente aprende en la vida diaria. Es que Colombia realmente ha llegado a un límite donde la exportación de la maldad, de la astucia, del oportunismo, se ha convertido en una forma, en otro producto de exportación colombiano más de sus flores, de sus chocolates y de sus textiles. Realmente, la situación de Colombia es un problema para toda América del Sur. Nos ha comprometido la vida, nos ha hecho tener en el límite de la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú, en Tabatinga y ¿cómo se llama? La desembocadura del río Putumayo en el Amazonas, bueno, se me pasa, ha tenido el mayor centro de concentración de mafias del mundo.
Y es realmente un gran problema que debe ser resuelto porque se comenzó a firmar un proceso de paz que le dio el premio al actual presidente Santos, el premio Nobel. Pero Colombia sigue matando líderes campesinos, sigue matando gente de las FARC y sigue con esa cultura de venganza, la maldita cultura de la venganza colombiana, la venganza mafiosa, sigue y sigue y sigue, llegando hasta la frontera de Ecuador, traspasando nuestra frontera, llegando a Ecuador, matando gente en Ecuador. Esperamos que esta cultura de la venganza, que es lo que le da simiente a Uribe, esta cultura del rencor imperdonable, del tiempo que no transcurre, este tiempo de la derecha. Ustedes ecuatorianos, cuando vayan a votar, recuerden que votar por la derecha es volver al pasado. Volver al pasado significa que las mujeres tienen que volver a su casa a ser amas de casa, esclavas sexuales y esclavas domésticas de sus maridos, porque las mujeres ahora están ocupando el trabajo de los hombres y no es posible eso. Entonces, cuando ustedes voten por la derecha, sepan que lo que están queriendo es que las mujeres regresen a ser amas de casa. Así que las mujercitas pensarán bien cuando voten por la derecha. Pensarán que les están queriendo regresar, que no pueden ser más estudiantes universitarias. Porque la conquista de las universidades es una conquista de la izquierda latinoamericana, no de la derecha latinoamericana. La derecha latinoamericana no les quiso dar a ustedes ni siquiera la educación escolar. Los curas se oponían a la educación de las mujeres en escuelas públicas y peor en escuelas mixtas, peor en la universidad, donde ya eran señoritas y cualquiera les podía mirar las piernas. Entonces, esa era la derecha latinoamericana. La derecha latinoamericana es la derecha de las castas, y las castas dicen que un indio es indio, un cholo es cholo, un manaba es manaba, un chagra es un chagra. Eso es lo que dicen las castas. Un negro es un negro. Y que otra cosa es ser señorito blanco, que aunque sea de otro colorcito, pero vea, si por mí circula sangre azul, pues, ¿o qué cree? Yo ya me desteñí, ya no tengo la misma sangre, ya estoy mezcladito, entonces ya no puedo ser como usted. Eso es volver a votar por la derecha, ecuatorianos. Cuando ustedes votan por la derecha, votan por un partido que se llama Crear Oportunidades, creo. ¿Saben qué significa creo? Que los oportunistas, los parásitos oportunistas van a llegar al poder. En Colombia eso mismo se vive, y lo que se vive es una regresión. Esperemos que esa regresión no dé paso, que Petro sea el que triunfe. En México la situación ya va cambiando. El país más humillado de América Latina ha sido México. No solamente que ha tenido que soportar la humillación de ser visto como los feos, los malos, los traficantes, los violadores, y eso lo dice el mismo presidente de los Estados Unidos, sino que ha tenido que perder más del 100% del territorio mexicano. Prácticamente el 120% del territorio mexicano le fue arrebatado. Y sin embargo los mexicanos todavía le siguen rindiendo culto a aquellos que les abofetearon, les humillaron, llegaron hasta México, les pisotearon. Y todavía quieren pedirles misericordia con el voto de la derecha. Porque la derecha mexicana ha estado al servicio de los Estados Unidos desde la misma época de la Revolución Mexicana, que se valió de la muerte de Pancho Villa, de la muerte y de otros líderes revolucionarios de la Revolución Mexicana, para poner en el poder a todos los que han estado en el contubernio para entregar el petróleo mexicano, para entregar la plata mexicana, para entregar la agricultura mexicana, que ahora está en manos de Monsanto, a otro país
Es indudable que Estados Unidos no es el malo de la película. Los norteamericanos no son los malos de la película. Ellos nos han enseñado a vivir la libertad tecnológica, la libertad que da la luz eléctrica, que da el transporte aéreo, la televisión y todos los inventos que a diario hacen y que generan nuevos empleos y nuevas formas de trabajo. Pero el problema no es los norteamericanos ni Estados Unidos. El problema son sus transnacionales. Estas empresas transnacionales, para poder sacar partido, han cometido los mayores horrores en la humanidad, como el desastre ecológico que vivimos en Ecuador por lo que Texaco hizo en la Amazonía, haciendo el mayor derrame petrolero de la historia de la humanidad en la selva amazónica, en lugar de mayor biodiversidad del planeta. Eso es el gran problema. No es Estados Unidos, es el comportamiento de sus transnacionales, es el comportamiento de su gente adinerada como Trump, el que nos irrita y el que nos hiere y el que nos humilla y el que siempre favorece a la derecha latinoamericana, con la que tiene vínculos, con la que tiene amarres, con la que tiene entronques, con la que tiene cosas. Los norteamericanos comunes y corrientes son esa gente valiosa que llega aquí como médico a curar, esos individuos inteligentes que inventan aparatos, son esa gente interesante que llega a nuestros países a hacer estudios, a darnos conocimientos. Pero otra cosa es hablar de sus transnacionales. Sus transnacionales realmente han sido el mecanismo mediante el cual se han armado guerras civiles terribles como la de Costa Rica, en que el pueblo se lanzó contra un ejército que defendía a transnacionales, como las guerras del Urabá en Colombia, donde defendían a la United Fruit, el ejército colombiano. Y así hemos tenido guerras porque sus transnacionales del caucho nos quitaron la mitad del territorio ecuatoriano a nosotros y se lo entregaron a Perú. Esa es la situación que hemos vivido en América Latina. No es el problema Estados Unidos, son sus transnacionales. Y sus transnacionales, señores, incluido las transnacionales financieras, la banca de los Estados Unidos, que presta dinero a los bancos para que después le devuelvan con intereses, porque el dinero en Estados Unidos solo paga el 2 y el 3% de interés. Pero ese mismo dinero colocado en un banco sudamericano o latinoamericano produce el 16, el 22%, convertido en tarjetas de crédito también. Y entonces todo ese dinero regresa a estas transnacionales bancarias y nos chupan la sangre. Es así como nosotros estamos siendo sometidos por la derecha latinoamericana. Cuando ustedes voten por la derecha, ustedes tienen que darse cuenta que ustedes están pidiendo que se restituya la esclavitud, que se restituya el trabajo doméstico impago, que se restituya el matrimonio donde la mujer es esclava, que se restituya la discriminación a los homosexuales, a los gays, que se restituya la discriminación a los indígenas, que se les quite sus territorios, que se les restituya a los ricos su poder y abajo los derechos de los sindicatos y de los trabajadores, porque la izquierda es la que ha conseguido esos derechos y ellos están en contra de eso. Entonces, latinoamericanos, esperamos que en México Obrador sea la respuesta más contundente del mundo entero a esta prepotencia, a este abuso de Donald Trump, y que en México, que en Colombia, Petro sea el hombre que lleve a la reconciliación del país más díscolo de América Latina. Gracias.